Saludos amigos del Facebook Live. En esta hora vamos a continuar compartiendo la temática que comenzamos el día de ayer, hablando precisamente del tema que tiene como título la supervivencia del alma o el estado intermedio. Vamos a estar hablando de la segunda parte de esta transmisión, ya que el día de ayer no alcanzamos a concluir la temática que estamos desarrollando. Así que pues vamos a invitarles para que todos puedan sumarse, y damos la bienvenida a todos nuestros amigos que ya empiezan a participar en esta continuación del tema de ayer, el estado intermedio, en esta que es prácticamente la segunda parte. Recuerden que hay muchas creencias erróneas sobre el tema de después de la muerte. Ya terminamos hablando de el estado intermedio con respecto a la supervivencia del alma de los justos, pero hoy vamos a hablar de la supervivencia del alma de los injustos, y comenzamos con una introducción de las creencias erróneas sobre la muerte de los impíos. Hay algunos que piensan, como por ejemplo el materialismo, piensa que una vez que muere la persona, allí queda completamente acabado todo. Ya hemos rebatido esto diciendo que Dios puso eternidad en todas las cosas, incluso aún en lo material, tanto más en lo espiritual. Pero de igual manera, algunos creen que cuando mueren entran al nirvana, que es una creencia oriental que dice que cuando la persona muere se suma a la madre naturaleza, y como no creen en Dios, pero sí creen en una madre naturaleza, y se suman a través de unirse a ellos. Dios te bendiga, hermano Javier, que ya nos está viendo, que se está sumando a este. Estamos hablando primeramente de creencias erróneas sobre los muertos impíos. Milton, Dios te bendiga, ya estamos listos acá. Pueden compartir allá, Milton, el tema. Dios te bendiga. Pueden compartirlo a los diversos espacios que tenemos para que puedan más ser edificados. Estoy mencionando que hay creencias erróneas como el materialismo, que cree que, como dicen, muerto el perro se acabó la rabia. El nirvana, que es una creencia oriental. Y también está el restauracionismo, que piensa que todos van a salvarse al final de todo. E incluso Orígenes era uno que creía que el mismo Satanás va a ser salvo al final de todo. Interesante lo que él creía, basado en textos que cuando los analizas habla de la salvación de los justos y nunca de los injustos. Bueno, hay otros que creen que existe un aniquilamiento, es decir, que cuando te mueres completamente, para ellos morir significa ser aniquilado, que es una creencia equivocada y se puede probar aún científicamente que no es así. El sueño del alma, quienes creen que cuando tú mueres, tu alma está durmiendo. Ya mencionamos ayer que el que duerme es el cuerpo, y es el cuerpo de los justos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice Milton, lindo fuera que todo se sabe, pero es lo que decía Milton al final, decía Orígenes, pero no es así, ¿verdad? Es verdad lo que dicen, sería lindo. Otros piensan que existe un purgatorio, que inmediatamente después de la muerte tienen una chancecita más, como una segunda oportunidad. Otros más piensan que los niños que no son bautizados van al limbo, de ahí que le atribuyen ellos poderes al agua bautismal, y también pues hacen que ésta se convierta en redentor y no Jesucristo. Incluso hay quienes creen en la reencarnación, que no es lo mismo que la encarnación del Señor, es completamente contrario. La reencarnación es algo que es una creencia oriental. Saludos también a nuestro hermano Daniel Enrique, al hermano Pedro, otros más que se están sumando. Estamos hablando de creencias erróneas y otros sincretismos. Dentro de los sincretismos, Daniel, saludos, Dios te bendiga, Daniel. Dice, compartí en todas las páginas, mi hermano, dice, y él dice, doctor, ¿ve? Dios te bendiga, amigo, sabes que te apreciamos mucho. Daniel es un fiel seguidor y colaborador de este ministerio. Dios te bendiga, Pedro,
Pedro, sabemos que tú siempre estás al pendiente de nuestras transmisiones. Dios te bendiga. Nuestro hermano Milton también. Milton es fiel colaborador en redes sociales, en YouTube, de la página Instrucción Teológica. Dios lo bendiga, al igual que a Fidelio y a Lisandro, que ellos son activos en esa página. Bueno, este material que estamos compartiendo es interesante. Ya he mencionado 9 creencias erróneas acerca de los muertos, como los sincretismos, que quienes piensan que las almas están penando. Aquí en lo que es la península de Yucatán, donde estuvieron mayas, se dicen los pichanes, es decir, que cuando tú mueres, quedan tus almas por allá vagando y tu alma queda por acá rondando. Y que vienen a jalarte los pies. ¿Has escuchado esa historia que dice, vienen a jalarte los pies? Dice allá, ya me estás haciendo competencia, dice. Dios te bendiga, Pedro, amigo, te aprecio muchísimo. Próximamente va a estar en Instrucción Teológica, lo anuncio, va a estar compartiendo allá una materia muy interesante que va a ser sorpresa para todos. Miren, también hay quienes piensan que vienen a jalarte los pies, que esos muertos luego se te aparecen, porque hay testimonio de gente que dice, me apareció un muerto, o quienes van a consultar a los muertos a través de un medium, y que me habló mi abuelita que falleció hace 60 años, ¿no? Etcétera. Bueno, también otros piensan que ellos vienen a despedirse todavía y les hablan, y a otros más que dicen que le sacan ofrendas para el Día de Muertos, incluso vienen y se comen las ofrendas. Esos son sincretismos que se han hecho dentro de la religión pagana y también el romanismo. Bueno, pero también hay unas ciertas expresiones de luto que siento decirlo, pero no son correctas del todo, pero tienen que verse como expresiones de luto. Cuando las personas dicen, no, pues es un bebé, falleció el bebé y se convirtió en un ángel. Bueno, es una expresión de luto, no debemos llevarlo más allá como una expresión de ese angelito, se volvió un angelito. Bueno, en realidad se entiende en el luto, pero sabemos nosotros que no es lo que en realidad sucede. También algunos dicen, no, pues yo sé que allí mi mamita, mi papito, y que lo digo con todo respeto, que falleció, desde arriba me está cuidando, desde arriba realmente es algo que es una expresión de luto. Lo entendemos y no tenemos por qué condenar a esas personas que lo dicen, pero sabemos nosotros que bíblicamente no es acorde. Simplemente lo entendemos porque es una expresión de luto. También no vayamos a convertirnos en radicales en ese sentido y nada, ¿verdad? Por ejemplo, algunos cantan alguna canción, Yo te extrañaré, ¿verdad? Cuando fallece algún familiar, como si le estuvieran hablando a la persona, pero véanlo nada más así, como una expresión de luto. Ahí Juan Manuel Baeza, que es un amigo también, hasta Champotón va este saludo, Manuel, Dios te bendiga en él, sabes que te apreciamos a ti, a toda tu familia, tu papá lo queremos mucho, y también a nuestro hermano y amigo José Gómez hasta Oaxaca por allá, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de las expresiones también de dolor, que por ejemplo se habla del dolor y aún se les canta en el dolor, incluso a veces. Por ejemplo, cuando llega, hace un año, hace 2 años, falleció mi papá, mi mamá, mi tío, y ponemos una expresión porque lo quisimos bastante en el Facebook, ¿no? Y le dice allá, tío, ¿cuánto te queremos? O sea, son expresiones de luto que nosotros tenemos que entender. No podemos condenar a las personas. Sabemos que no es del todo bíblico esas expresiones. Sin embargo, tenemos que verlo como lo que son, expresiones de luto. Solamente eso, no ir más allá. Saludos, amigo José, Dios te bendiga. Estamos en contacto acá. Entonces, estamos hablando de creencias erróneas y cosas que pueden convertirse en factores que son de luto, ¿verdad? Pero hay otros elementos que ya rayan, sí, en las herejías. Saludos a Olga Lidia también. Olga precisamente perdió un familiar que fue oveja mía, Abdías. Sentí mucho igual que él se haya ido. Dios te bendiga, Olguita. Y estamos hablando de que no podemos condenar a las personas. Cuando escriben en su Facebook, por ejemplo, se fue su familiar y sienten dolor. Entendámoslos como parte del duelo. Solamente entendamos esto como parte del duelo. Y entonces, hermanos,
muchas veces en el duelo, ¿verdad? Se le habla a la persona, sabemos que es su cuerpo el que está allá. Sin embargo, pues hay cierto afecto. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar algo interesante por allá. Nuestro hermano Pablo Brito, Dios te bendiga. Vamos a hablar algo que ayer muchos me dejaron con bastantes preguntas y es esto. Miren, sobre el tema de los elementos constitutivos del hombre, que si es el hombre un ser tripartito, es un ser bipartito o qué es. Mire, precisamente yo descarté la posibilidad que se entienda como algo bipartito o tripartito porque el hombre no está en partes, el ser humano es un todo. Por allá también saludos a nuestro hermano Ronald que nos está también sintonizando, ¿verdad? Gamboa, desde Costa Rica. Le mandamos un saludo hasta Costa Rica, mi amado hermano, con todo nuestro cariño. Estamos ya en esta segunda introducción, porque ya di la primera introducción sobre 10 creencias erróneas y ahora estoy hablando sobre las posturas de los elementos constitutivos del hombre. Muy rápido lo voy a tratar, pero miren, hay extremos tanto en la dicotomía, que yo entiendo que hay una correcta dicotomía y hay también una incorrecta dicotomía, que son cosas que nosotros tenemos que entender. Dice ya, Pedro también nos comparte, hay una nota que en su momento lo vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Entonces es importante esto que estamos desarrollando porque estamos hablando de los elementos constitutivos del hombre. Yo digo, hay un extremo en la dicotomía que está basado en dos principios opuestos, es decir, lo material es terrenal, es material y aquí se queda, y lo espiritual es lo único que le conviene a Dios al ser humano. No es así, no existe un enfrentamiento, no creamos esos elementos dualistas en que se está peleando el cuerpo con el espíritu, no es así, no es de esa manera. Dios bendiga también a nuestra hermana Cocom. Hermana Cocom, Dios la bendiga, saludos también para usted. Miren, en el monismo holístico también puede existir este equilibrio, es decir, que el hombre es visto como un ser total. Cuando el hombre parte o se desprende, el alma se desprende del cuerpo, deja de ser un ser humano cada parte, como un tal que estrictamente hablando, dijimos, el cuerpo se vuelve un cadáver, no es un ser humano, y el alma que sobrevive, que lo explicamos ayer, tampoco es un ser humano. Simplemente es un alma que sobrevivió, pero que espera la resurrección del cuerpo para que nuevamente sea un ser humano transformado y renovado, en ese sentido, redimido en el cuerpo también. Muy bien, ahora en la tricotomía también puede existir un extremo. ¿Cuál es el extremo? El extremo en la tricotomía es que pensemos que nosotros somos tres personas. No somos tres personas nosotros, Esto no es posible, solamente somos una persona que está integral, es la totalidad del ser. Esa forma de pensar está tomada de la tricotomía platónica. Ayer más o menos mencioné algo, que cree que el hombre es un ser tripartito, que es materia, que se inclina hacia abajo, que el espíritu que se va hacia arriba y que el alma es la parte intermedia que siempre está luchando. En esa forma de ver platónica no es exactamente lo bíblico. Entonces es importante que nosotros entendamos que puede existir los extremos como en el que se piensa que solamente existe una realidad. Por ejemplo, aquellos que son materialistas y dicen no existe más que lo material, lo que no se ve no existe. Esa es una forma monista materialista de ver la cosa. El otro extremo es pensar que existe un monismo existencialista en el que se dice no hay necesidad de lo espiritual, sino es lo que nosotros podemos cosechar aquí y ahora. Pero hay un monismo que sí es bíblico, en el que se entiende que cada parte de nuestro ser constituye nuestra personalidad y el hombre es un todo, de tal manera que este es el equilibrio que se presenta en las escrituras. Y esto también entonces existe una dicotomía correcta y una tricotomía correcta, porque esto es algo que a lo mejor no habían comprendido algunos,
que la dicotomía tiene algo de verdad, la tricotomía también tiene su verdad, pero la dicotomía puede irse a un extremo y la tricotomía también puede irse a un extremo. No, alguien no piense que esto es algo obligatorio, que eres o eres tricótomo o eres dicótomo, dependiendo qué quieres decir. Por ejemplo, en la dicotomía correcta, el hombre puede existir en dos estados: el estado presente, que es material, y el estado después de la muerte, que es espiritual. Esa es la dicotomía correcta. Existen dos estados: en el estado presente es material y en el estado futuro, después de la muerte, será espiritual. Pero también existe una tricotomía correcta. El hombre tiene tres funciones: funciones físicas, funciones psicológicas, funciones espirituales. Y hay un balance. El hombre es visto como un ser monista, holísticamente. Yo no quería meterme aquí porque es tocar el tema de la antropología bíblica y nos detiene un poco, pero tengo que hacerlo para que vayamos comprendiendo. Entonces, hay dos opiniones acerca de la dicotomía, y esto lo podemos ver claramente en el hecho de que el hombre se ve como un ser dual porque tiene un cuerpo y tiene un alma y espíritu que van unidos. Note bien cómo lo tengo puesto: tiene un cuerpo y tiene un alma y espíritu, entonces van unidos. En este momento, antes de la muerte, están todos juntos, no se pueden separar porque es un ser humano, dijimos. Pero tras la muerte vive el alma y el espíritu. Lo que muere es lo físico y sobrevive el alma y el espíritu. ¿Por qué se llama muerte? Porque es una separación. El término muerte es separación, no aniquilación. Lo dejo muy claro porque es un concepto oriental y es bíblico. El hijo pródigo, dijo el padre: este es mi hijo que estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. ¿Qué quiere decir que estaba muerto? ¿Que había sido aniquilado? ¿No existía? No. Existía, pero estaba separado del padre. Entonces es algo muy importante ese concepto de muerte. Además, el hombre también en dos estados. Está en dos estados: en el estado físico y que es presente. Cuando muere, entra en el estado espiritual. En ese sentido ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Pero hay dos opiniones sobre la tricotomía. El criterio erróneo es pensar que el hombre tiene tres partes. Ni siquiera puedes pensar que tiene dos partes. Dijimos que existen dos estados, el hombre. Esa es la dicotomía correcta. La tricotomía correcta no es pensar que existen tres partes, en el que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. No, eso es una tricotomía platónica. Ahora, en el criterio correcto es pensar en una unidad personal integral. Es decir, alma son las funciones psicológicas, espíritu son las funciones espirituales y cuerpo son las funciones físicas. Esto es algo muy importante. Esto es importante. Entonces, el alma y el espíritu están unidos, tan unidos que las podemos distinguir, porque en una hay funciones psicológicas y en otras hay funciones espirituales. Las podemos distinguir, pero no las podemos separar. Están unidas completamente, así como ustedes ven. Están unidas. El alma y el espíritu están unidas. Al separarse del cuerpo, entonces que viene la muerte, siguen unidas el alma y el espíritu, no se pueden separar. Cuando se dice el espíritu vuelve a Dios, no solamente el espíritu, sino que el alma también, para ser juzgados en lo que llamamos allá lo que es el juicio personal. Ahora, aquí, para que más o menos tengan una idea, tenemos la presentación de las funciones. Las funciones físicas están basadas por dos elementos: los instintos, que es el instinto de conservación, el instinto de adquisición, de hambre y sed, de reproducción sexual y de dominación, están dentro del cuerpo, se manifiesta a través del cuerpo. También los sentidos, entonces instintos y sentidos se manifiestan a través del cuerpo, que son la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Pero los aspectos, las funciones psicológicas son los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Son las funciones psicológicas: sentimientos, pensamientos y voluntad, que forman el centro del yo, el alma, como se le llama, las funciones psicológicas. Y las funciones espirituales, o lo que se le conoce como el espíritu,
son la intuición, la adoración y la conciencia. Intuición, adoración y conciencia son las funciones espirituales. Entonces, ahí es donde se habla del hombre que se le conoce como el hombre espiritual, que es el hombre maduro, el que se sujeta al Espíritu Santo y están activas sus funciones espirituales. El hombre carnal es un cristiano que no vive conforme a las funciones espirituales, sino psicológicas. Es el hombre psicológico, el hombre sarquíco carnal, que está sujeto a la carne y no al espíritu. Y el hombre natural es el que se deja guiar entonces por los instintos y por los sentidos. Esto es algo que lo entendemos en general, ¿verdad? Solamente como para una ilustración. Entonces, cuando la persona fallece, sobrevive la parte espiritual, que es el alma y el espíritu, que están unidos. Inseparables, inseparables. Se pueden distinguir en las escrituras, pero no se pueden separar. Vamos a hablar de la supervivencia de los injustos. No solamente sobreviven a la muerte los justos, pero después de la muerte de un injusto, sobrevive. Mateo 11, 21 a 24 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Las ciudades que en persona vieron al Hijo de Dios, pero le rechazaron. Dice mismo el versículo 23, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque allá mismo los personajes que hayan ido al Hades, recibieron ese castigo, ellos mismos van a juzgar diciéndole: ¿por qué tú no te arrepentiste? Yo estoy aquí, pero no tuve toda esa oportunidad que tú tuviste, le van a decir a esas ciudades. Quiere decir que existen, que están vivos, que han sobrevivido. De hecho, Mateo 12:41 habla de los hombres de Nínive, que dice: se levantarán en el juicio con esta generación. Esto nos está diciendo que todavía, aun cuando han muerto, no se acaba todo. Se levantarán en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar, que es un tema también muy interesante del rechazo, ¿verdad? Quiere decir que sobreviven a esto, ¿verdad? Bendiciones, mis hermanos, dice, y también a un servidor. Dios le bendiga, hermana Frida. También estamos aquí compartiendo que sobrevive el alma de los impíos a la muerte física. De hecho, Apocalipsis 14:11 también lo dice: y el humo de su tormento, del tormento, no de sus cuerpos, el humo de sus cuerpos, sino de su tormento, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por lo tanto, es un castigo posterior a la muerte, y están conscientes. En Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, esto es muy interesante, porque aquí el lago de fuego que arde con azufre es el mismo lugar que se llama Gehenna, en donde son atormentados en alma y cuerpo, es decir, posterior al levantamiento. No es una resurrección de transformación, sino es un levantamiento de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de muerte, que en realidad va a ser llevado a lo que es el Gehenna o el lago de fuego. Quiere decir que no es lo mismo el Hades que el Gehenna. Esto es algo muy interesante. Por lo tanto, aquí tenemos dos cosas. Por un lado, los que están en el Hades van a condenar a la generación que rechazó al Señor Jesucristo en su venida física. Y estos, el falso profeta y todos los que le rechazan en la tribulación, dice que es el diablo en Apocalipsis 20:10, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego, que es el Gehenna. Quiere decir que hay dos: está el Hades
donde estaba el rico, que es interesante, y este que se llama el Gehenna, donde se es atormentado después de la resurrección de estos personajes. Esto nos va a llevar a algo muy interesante. De hecho, Mateo, que es 12:41, sí nos hablaba de que ellos, los hombres de Nínive, se van a levantar en juicio contra esa generación y la van a condenar. Y cuando sea la resurrección, serán lanzados al Gehenna, que es el lago de fuego, que es también un infierno. Mire, el término hebreo Seol, del que se traduce Hades en el griego, en el Nuevo Testamento, se refiere al lugar no del Gehenna, no se refiere al lago de fuego, sino al lugar donde van las almas de los difuntos o de los muertos. De hecho, el término Seol se usaba tanto para los justos como para los injustos. Dios te bendiga, hermano Raúl C. Dios te bendiga, un abrazo también, mi hermano Raúl. Estamos pendientes. Miren, hasta el Señor Jesucristo, no se confunda, Seol, que es el hebreo, se usa para el lugar de los muertos. Ya en el Nuevo Testamento se traduce como Hades. Sin embargo, hasta el Señor Jesucristo era el lugar de los muertos, justos e impíos, porque la venida del Señor Jesucristo, escuchen esto, tuvo afectación hasta en el mismo infierno. Y esto lo vamos a aprender hoy. Por ejemplo, en de los justos se dice en el Antiguo Testamento, se dice, y se levantarán todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas se levantaron, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo José hasta el Seol. Y lloró su padre Jacob. Génesis 37:35. Él decía, Jacob decía, y cuando le dijeron que le mostraron las ropas de José manchadas de sangre y como había muerto supuestamente, dijo, el descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Eso es lo que les decía hace unos momentos sobre el luto. ¿Se acuerdan ustedes? Él dice, descenderé enlutado, o sea, voy a morirme juntamente con mi hijo y voy a descender al Seol, porque el Seol era el lugar de los espíritus que han partido. Dios te bendiga, hermano David Salgado, hoy Salgado, Dios te bendiga. Jonathan Salgado dice, pastor, dice allá en una de sus prédicas me aclaró ese tema. Sí, claro que sí, me acuerdo que hablamos sobre esa temática. Dios te bendiga, Jonathan. Estamos hablando de dos cosas acá, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento todos iban al Seol. Justos, porque nos damos cuenta cómo Jacob en su luto decía, descenderé al Seol, porque pensaba que José había muerto. Entonces todos los justos iban al Seol en el Antiguo Testamento, que luego se traduce como Hades. Sin embargo, los impíos también. Dice allá, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 9:17. Y en ese pasaje dice que los malos, bueno, por fin el Seol, ¿están buenos o malos? O ambos estaban. Porque eso es interesante hablando del Antiguo Testamento. En Proverbios 9:18 dice, los malos serán trasladados al Seol, las gentes que se olvidan de Dios. Quiere decir que tanto los justos como los malos estaban en el Seol. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, hace la diferencia. Seol entonces, que es Hades, llegó a significar a partir de la venida del Señor, después de su resurrección, un cambio. Pero antes no, porque por ejemplo, la narración de la historia del rico y Lázaro, que ya argumenté porque es una historia el día de ayer, ustedes pueden repasarlo. Pero en Lucas 23, 42, 43, incluso le dice al hombre que muere en la cruz, acuérdense del ladrón, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en ese momento de morir, por tanto, en el seno de Abraham o en el Hades, cuando le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, entonces el paraíso estaba en el Hades, pero era el seno de Abraham. Quiere decir que allá mismo estaba el lugar de tormento y allá mismo estaba el seno de Abraham. Y como lo dice el Señor claramente en Lucas 16:26, el rico y Lázaro, se distingue una cima con ese en el mismo Hades. Una cima que había en el mismo Hades.
dice, Amado, argumenta sobre el seno de Abraham, que es precisamente, Pedro, estamos hablando de esto, el seno de Abraham, porque precisamente en forma alegórica se usa el término seno de Abraham, ¿verdad? Está hablando figurativamente con cariño para hablar de ese lugar, y precisamente como Abraham, su representante, que es el padre de Abraham, por eso se le llama padre Abraham, y estaba representado en ese lugar, el seno de Abraham, que estaba en el mismo Hades. Es decir, en el Hades estaba el seno de Abraham, había una cima y el lugar de tormento estaba del otro lado. O sea que se podía incluso hasta mirar a las otras personas en el otro lado, porque precisamente es allá la liberación que ellos clamaban. Así que vamos, interesante a ver esto. El corazón de la tierra es donde estaba el paraíso. Otro día les voy a hablar del corazón de la tierra. En Mateo 12, 39 al 40, el Señor respondió y les dijo: a esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para aquellos que no entienden el concepto de corazón de la tierra, les recomiendo mis libros 6 fases cósmicas de la existencia de la tierra, y ahí detallamos qué es el corazón de la tierra. Sin embargo, estamos diciendo que en el corazón de la tierra es en donde se encontraba el Hades, que no es el Gehenna, no lo confundan con el Gehenna. El Hades, que estaba constituido en el Antiguo Testamento con el lugar de tormento y el seno de Abraham y una cima en medio de los dos. Aquí lo tengo en la ilustración, ustedes pueden ver a mis espaldas. Dice Lucas 16, 26, aparece el lugar de tormento, que ustedes lo pueden ver, el lugar de tormento, la cima, y allá arriba el paraíso o seno de Abraham. Cuando le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, estaba hablando de que en el momento de morir iban a descender al Hades, que es el paraíso, estaba en el seno de Abraham. El paraíso estaba en el Hades. Es interesante eso, ¿no? En lugar de los muertos justos. Pero también allá, usted puede ver la cima o abismo, que era impasable, pero que se podía ver los dos espacios allá en el Hades. Miren, cuando el Señor muere, con la muerte y resurrección y ascensión del Señor, cambiaron la suerte de las almas de los creyentes difuntos, mas no de los incrédulos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? La suerte que cambió no es el de los incrédulos, sino de las almas de los creyentes difuntos. Efesios 4, 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él, como vencedor, llegó hasta el infierno y predicó o proclamó como un heraldo, llevando la definición, el dictamen del juez, y diciéndole que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces esa proclama que hizo, subiendo a lo alto, llevó cautiva esa cautividad que los que estaban en el seno de Abraham, que es interesante, y dio dones a los hombres. Es decir, cuando Él subió desde arriba envió dones a los hombres que estaban sobre la tierra todavía. A los hombres vivos les envió dones. ¿Por qué? Porque ahora era el vencedor, Él era el triunfador. Entonces, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra en su humillación, pero luego en su muerte, y posterior en el Espíritu fue y proclamó su victoria. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, tomó a esos que estaban allá y los llevó al cielo para llenar allá en el cielo la espera. Cambió entonces ya no el seno de Abraham. El seno de Abraham quedó vacío el seno de Abraham. Y esos que estaban en el seno de Abraham fueron trasladados al cielo. Por eso decíamos, ¿dónde van los justos que mueren? Se van directo al cielo ahora a partir de Cristo. Solo a partir de Cristo, no en el Antiguo
Testamento. Ahora, el 19 de Primera de Pedro 3, 19 al 20, en el cual, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, a esos que no creyeron la proclama de Noé, el predicador de la justicia, y desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvas por el arca, y él fue a proclamarles que eso que estaba anunciado desde Génesis 3:15, la venida de la simiente de la mujer, el que iba a herir a la serpiente en la cabeza, el seno de Abraham fue cambiado precisamente al cielo de Dios. Es decir, que el paraíso en el Antiguo Testamento se encontraba en el mismo Hades, eso ya lo hemos aclarado, y que había una cima que dividía. Por eso la historia del Señor Jesucristo, cuando cuenta esa narración histórica del rico y Lázaro, hay una cima que divide en el mismo Hades, que es Seol. El término Seol es lo mismo que Hades en el griego del Nuevo Testamento, y se refería al lugar de los espíritus justos como injustos. Pero cuando el Señor muere, 1 Pedro 3:19 dice que en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, a aquellos que estaban en el Hades. Allí se encontraban aquellos. Menciona en especial al grupo de los desobedientes del tiempo de Noé, porque tuvieron predicador y lo rechazaron flagrantemente, aún a sabiendos de la promesa de la simiente. Y allá dice, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Es interesante, pero muy temprano, la iglesia, Dios te bendiga, Benja, a aclarar cima con S. Sí, definitivamente. De hecho, en el video que se cortó, Benja, muchas gracias, lo hago la mención, que precisamente cima con S es correcto lo que dices. Entonces, precisamente, muy temprano en la iglesia se desarrolló la creencia de que Cristo fue a los infiernos a proclamar. El término proclamar, que allí menciona en 1 Pedro, es ekeruxen, que es una función de kerux, de proclamador del edicto. El kerux era el proclamador de edictos de un rey. Así que allí se habla de que fue a ekeruxen, a proclamar el edicto, su victoria. En base a los pasajes bíblicos mencionamos de Mateo 12, 22, 32, donde se habla del centro del corazón de la tierra, de Lucas 11, 14 al 23, de Hechos 2, 27, donde se habla de no dejarás mi alma en el Seol, en el Hades, dice en Hechos. Y Romanos 10, 6 al 7, donde también se dice que el Señor ya había salido del Hades. En Efesios 4, 8, que es el pasaje que leímos, donde en su resurrección llega a los infiernos, levanta a aquellos cautivos, asciende arriba, y desde arriba, como una señal de victoria, da dones a los hombres. Colosenses 2, 14 al 15 también es una presentación de su victoria. Pero de igual manera, 1 Pedro 3, 18 al 22, que es el pasaje que dice que en el Espíritu fue y predicó antes de su resurrección. Y en 4, 4 al 6 también, cuando habla de los dones, precisamente menciona esa parte. Es decir, entre su muerte y su resurrección. Es decir, o tal vez luego de su ascensión. Lo único que no se ubica es el momento de la traslación de esos cautivos, si fue entre su muerte o su resurrección, o luego de su ascensión, cuando declaró su victoria. O posiblemente hay un proceso en todo lo que se está dando, no solo sobre su proclamación sobre la muerte, sino también su victoria sobre el diablo. Todo eso que está hablando, incluso victoria en todos los ámbitos, en todas las dimensiones, su victoria en todas las latitudes, es decir, hasta los mismos infiernos. Ahora, parte del botín de guerra que el Señor se llevó con su victoria fue los que estaban en el seno de Abraham. Esto lo dejamos muy claro. Parte del botín
de guerra que el Señor se llevó en su victoria fue los que estaban en el seno de Abraham, en el Hades. Lucas 11, 21 al 23 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, ésta lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, ese más fuerte que ese hombre fuerte, que es representado por las tinieblas, es el Señor Jesucristo, el más fuerte. Le quita todas sus armas en el que confiaba y reparte el botín. Aquí está interesante: y reparte el botín. Así que el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, qué interesante el 11:22, porque allí habla de que el Señor lo venció y repartió el botín. ¿Y a quiénes repartió? ¿Con quiénes compartió ese botín? Con nosotros, precisamente los creyentes. Ahora, Romanos 10, 6 al 7 dice: pero la justicia que es por la fe dice así, la forma en que Dios nos salva por fe: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea, tú ya no tienes que preocuparte, a ver, ¿quién va a subir al cielo? Ya hay alguien que subió. Dice, esto es para traer abajo a Cristo, porque cuando alguien dice, ¿y quién puede subir al cielo? Pues Cristo subió al cielo, y si tú dices quién, lo estás poniendo abajo a Cristo. 10:7 de Romanos. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que está diciendo allá el pasaje, que Pablo está tomando lo del Antiguo Testamento, haciendo una misdrash y aplicándolo precisamente a Cristo. Dice allá, ¿quién descenderá al abismo? Porque Cristo es el que descendió al abismo, y Él te está preguntando, ¿quién de ustedes va a sacar a Cristo del Seol? Él no necesitó de mi ayuda ni de tu ayuda. Por lo tanto, la salvación es obra completamente de Cristo. Ahí está el hermano José, que está diciendo que Sima con S es un abismo y Sima con C es un lugar alto, que eso es la diferencia, ¿verdad? Por eso dijimos y lo reenfatizamos, Sima con S, que es el abismo que dividía en el Hades se dividía entre el Seol. En el Seol se dividía, o en el Hades se dividía el seno de Abraham y el lugar de tormento. Gracias por allá, hermano José Gómez. Así que, bueno, estamos entendiendo el porqué también del descenso del Señor, y el porqué, y qué es ese del botín, ¿verdad? En su victoria. Por eso platicaba con mi esposa en la tarde y le decía, en Corintios dice que estos gobernantes de este mundo no sabían que la muerte de Cristo iba a ser la muerte de ellos, iba a ser su derrota. Los demonios mismos no lo sabían, porque ellos, estaba velado para ellos las Escrituras, de tal manera que dice, si lo hubieran sabido, dice el apóstol, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. O sea, esto les salió contraproducente, pero como ellos no sabían el final, pues lo crucificaron, y no sabían que ahí iba a estar la victoria, porque al crucificarlo iba a descender a buscar a aquellos, había un propósito, aquellos que estaban en el Seol o el Hades, en la parte que se llama el seno de Abraham o el paraíso, que fue cambiado ahora al cielo. En Colosenses 1, 12 al 16 dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Fíjate, de la herencia de los santos, porque Él comparte con nosotros su bendición. Pastor, dice, aún se reúnen los viernes. Sí, nos reunimos los viernes. Estás invitado el viernes aquí también, Jonathan. Dios te bendiga. Dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto quiere decir que el efecto no solamente tuvo efecto en el infierno, el resultado de su victoria también tuvo efecto en nosotros que estamos vivos, que aún no hemos muerto, porque ya nos trasladó. Los creyentes hemos sido trasladados ya de las tinieblas a su luz, y por lo tanto los creyentes que hemos sido trasladados ya de las tinieblas a su luz, ya no necesitamos ir al seno de Abraham, sino al paraíso directamente, allá en el cielo, porque Él ya nos trasladó. Así que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no estamos
para que estemos en sus territorios y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Esto es algo interesante. Entonces ya nos trasladó y por esa razón ya no vamos al seno de Abraham, sino al paraíso de Dios directamente. Eso es interesante, a partir de esa victoria del Señor Jesucristo. Colosenses 2, 14, 15, por eso dice: anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros. Esa acta que se clavaba y se decía fulano de tal es deudor, y allí estaba clavada legalmente, nos acusaba todo lo que habíamos quebrantado. Y fíjense, dice que era contraria a nosotros, porque era nuestra enemiga, la ley, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué razón? Porque la misma ley fue la razón por la que Cristo fue crucificado. Esto es una cosa que voy a enseñar en los próximos días. Lo voy a enseñar acerca del cristiano y la ley. ¿Por qué? Porque lo que se estaba proclamando, la ley estaba pidiendo justicia. Alguien tiene que pagar. Y como la ley participó en la crucifixión del Hijo de Dios, porque la ley proclamaba justicia, se ha quebrantado la ley, alguien tiene que pagar. Él pagó en la cruz, pues Él tomó esa ley misma, el Padre, la clavó en la cruz a la misma ley. Qué interesante y qué poderoso es eso que dice Colosenses 2, 14, 15. Y aquellos que usaban la ley para que nos acuse a todos los pecadores, ahora dice que aquellos soldados que nos acusaban, aquellos que eran los contrarios, los enemigos, los desnudó, los subió en un carruaje y los paseó en toda la ciudad desnudos, avergonzándolo a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Esto es algo tremendo. Por eso la cruz, que vino a ser la muerte de Cristo, vino a ser su victoria. Y cuando Él muere y desciende y lleva a esos cautivos, demuestra que ahora tiene toda potestad en el cielo y también en la tierra. 1 Pedro 4, 4 al 6. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, a los que han muerto ya. Se les predicó el Evangelio a los que antes de que mueran, es decir, a los del Antiguo Testamento, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hebreos 12, 23. Hemos sido acercados, dice Hebreos 12, 23. Fíjense, interesante eso. Ahora hemos sido acercados en Cristo. Solo en Cristo se logró esto. Hemos sido acercados a la Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A la iglesia de los primogénitos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos del Antiguo Testamento? Hechos perfectos. A los que fuimos acercados, nos acercamos porque ellos fueron llevados desde el seno de Abraham hasta el cielo, y ahí hemos sido nosotros acercados con ellos. Hebreos 11:40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino que todos podamos estar en esa misma redención que logró en la cruz. Fue para ellos, escuche bien, la redención, la muerte de Cristo en la cruz tuvo efecto para esos justos que estaban allá en el seno de Abraham, y tuvo efecto también para nosotros, así que no somos perfeccionados aparte. No murió por ellos y luego vuelva a morir por nosotros, sino murió por todos y cada uno de los que eran antes de Cristo y de los que ahora estamos en Cristo. Ahora, Dios te bendiga. Benja dice: es correcto, la ley quedó crucificada en la cruz y se abrió acceso exactamente
al reino del Señor Jesucristo. Excelente comentario de mi hermano Benjamín. Ahora, noten bien, ese lugar que se llama seno de Abraham fue trasladado a la presencia de Dios, como lo hemos visto en el cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo, porque así lo menciona precisamente Efesios 6, 8 a el versículo 10. Esto lo que nos está diciendo es, sabiendo que el que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Dónde está el Señor? En los cielos, dice Efesios 6, 8 al 10. Y allí nos está esperando. Romanos 10, 6 dice que Cristo está en el cielo y no puede descender al abismo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Es decir, ¿Cristo dónde está? En el cielo, dice ese pasaje. Ahora, ¿dónde van los muertos impíos? Que es el tema que le cité para esta consideración. Lucas 12, 4 al 5 dice: al Hades. Los que están en el Hades saldrán de allí solo cuando sean juzgados y echados al Gehenna, que es el lago de fuego, que ahora está vacío. El único lugar que está habitado en este momento es el Hades, pero el Gehenna está vacío, y el primero que lo va a inaugurar es la bestia y el falso profeta. Son los primeros. Entonces, hemos entendido este pasaje que está acá atrás, que el Hades tenía una cima en medio, un gran abismo, que es el paraíso, seno de Abraham de un lado, y del otro lugar, el lugar de tormento, pero estaba en el mismo Hades. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Isaías 54, 14 habla de ese cambio. Esto es impactante. Dios te bendiga, Pedro, también, que ya se sumó aquí a este chat, porque el anterior se nos cortó. Pero Isaías 5, 14 habla de que en ese cambio se ensanchó. Cuando fueron quitados los de el seno de Abraham, se ensanchó, se hizo más grande el Hades, porque ya no estaban ahí los del seno de Abraham en el Hades a partir de la resurrección de Cristo. Dice: por eso se ensanchó su interior el Seol. Fíjate, interesante. Y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Hasta allí les llegó toda su gloria que ellos tenían a los impíos, porque se ensanchó el Seol. Es decir, cuando fue quitado el seno de Abraham, el Seol se ensanchó a todo lo que da. Entonces el paraíso está ahora en el cielo, no en el seno de Abraham. Así que ese lugar, ya el seno de Abraham ya no existe como seno de Abraham, sino que se ensanchó para el infierno, se ensanchó para los perdidos. Eso dice en Isaías, donde leímos. Entonces, ¿dónde van los muertos justos? Dice de los muertos justos, de sus cuerpos se refiere que duermen en el polvo. Por eso en Daniel, cuando dice muchos de los que duermen del polvo de la tierra, no está diciendo todos, sino muchos de los que duermen. O sea, muchos del grupo de los que duermen, porque no todos de los que duermen. Es interesante eso, esa interpretación. En Tesalonicenses 5:10 se habla de los que duermen, que son los que duermen, no son todos, Por eso los que dicen que el sueño del alma es de todos, están mintiendo, porque dormir no es un término que se aplique para los impíos, sino solamente para los creyentes, y se aplica a su cuerpo que va a levantarse esperando la resurrección. A su cuerpo, no a su alma. Muchos pasajes que hablan de eso. Se da a entender que el espíritu está consciente y está activo. Por eso ellos son llamados bienaventurados en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueran en el Señor, dice. Y en 2 Corintios 12,
2 al 4 dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Es muy claro entonces que ya no es el seno de Abraham, sino al tercer cielo, el paraíso. Y en 1 Corintios 5, 6 y 8 dice, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Quiere decir, muero de este cuerpo y me voy a la presencia del Señor. ¿Y dónde está el Señor? Según Efesios y según Romanos, dice que está en el cielo, está el Señor. Según Filipenses 1:23 dice el apóstol Pablo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quiere decir que está consciente que es mejor, por lo tanto hay una conciencia, no está durmiendo, está mucho mejor. Lucas 23:43, cuando le dijeron estar con Cristo es estar con Él en el paraíso. Independientemente si fue movido el paraíso, ya no el seno de Abraham, sino el paraíso. Paraíso entonces equivale ahora a cielo en 2 Corintios 12:2.